Muy buen día, amada familia. Muy buenos días. Gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para todos ustedes. Amén. Doy la bienvenida a todos aquellos que están por primera vez entre nosotros. Gracias a Dios que pueden visitarnos y gracias a Dios que podemos escuchar juntos la palabra de Dios. Y particularmente me lleno de gozo de tener dos grandes amigos que los conocí en 1976. En 1976, entre las personas que están por primera vez hoy, dos amigos de 1976 a la fecha, y es un regalo de Dios, Emilio y Leti, para nuestras vidas, y bendito sea el Señor, porque sé que el Señor siempre habla, y siempre es el que tiene poder para hablar y oír, abrir nuestros oídos, y precisamente eso es lo que leemos al inicio de nuestra meditación. Quisiera que me acompañaran a leer juntos Segunda de Timoteo 3, versículo 16, por favor. Segunda de Timoteo 3, versículo 16. Nos da gusto también ver entre nosotros nuevamente a nuestros hermanos Daniel y a su esposa Virginia. Bendito sea el Señor que nos tiene nuevamente. El Señor les concedió gracia pasar en esta gran tribulación y obviamente nos acompañan. Bendito sea el Señor que están con nosotros nuevamente. Y leamos juntos, por favor, Segunda de Timoteo 3, versos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Entonces sabemos bien, de acuerdo a esta escritura y muchas más, que la palabra de Dios tiene una finalidad: equiparnos. Es nuestro creador, es también aquel al que merecemos honra y gloria por todos los regalos y dones que nos ha dado a todos nosotros. Ahora, sigan con su vista, por favor, el pasaje que hemos de revisar con la gracia de Dios en el libro de los Salmos. Hemos estado hablando acerca de la oración. El día de hoy llevamos 10 domingos acerca de la oración, y aun cuando la semana pasada vimos un salmo, hablamos de que este salmo habla de la oración de aquel que se reconoce pecador. El día de hoy veremos un salmo, una oración también de aquel que reconoce que vive en angustia, una angustia. Entonces también, como en estos salmos encontramos, repito, consuelo y obviamente nos da claridad y un poquito más de entendimiento de por qué las situaciones llegan a ser un peso grande sobre nosotros. Dice la Santa Palabra, escrito está en la palabra de Dios, Salmo 77, mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. Has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo hablar. He pensado en los días pasados, en los años antiguos. De noche me acordaré de mi canción, en mi corazón meditaré, y mi espíritu inquiere. ¿Rechazará el Señor para siempre y no mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad? ¿O ha retirado con su ira su compasión? Entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay
grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Las aguas te vieron, oh Dios. Te vieron las aguas y temieron. Los abismos también se estremecieron. Derramaron aguas las nubes, tronaron los nubarrones. También tus saetas centellaban por doquier. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Los relámpagos iluminaron al mundo. La tierra se estremeció y tembló. En el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien vino a darnos luz y entendimiento de tu palabra, por el Espíritu Santo con el cual nos has sellado. Gracias, Señor, porque sabemos bien que también tu palabra es vida y es espíritu para aquellos a los cuales tú aplicas la vida de Cristo Jesús. Y Padre, hoy te suplicamos en el nombre de Jesús que venga tu reino a nuestras vidas y que se haga tu voluntad aquí entre nosotros como se hace en los cielos. Vivifícanos por tu palabra, fortalece nuestra fe en tu palabra y, Señor, sana nuestras heridas, líbranos de nuestras angustias y fortalece nuestro hombre y mujer interior. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, para que tu nombre siga siendo siempre exaltado, porque solo tú mereces. Tuyo es el reino, el poder y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Mis amados, todos nosotros, desde el momento en que nacemos, estamos destinados a sufrir. Todos nosotros, desde que nacemos, estamos destinados a pasar tiempos de angustia, de ansiedad, de dolor. Todo ser humano sabe, porque lo empieza a vivir desde tierna edad, que hay angustias, que hay aflicción, que hay dolor, ¿cierto? Y todo ser humano, si algo tiene por seguro, es que un día morirá. Todos lo sabemos, hemos de morir. Obviamente tenemos una luz en medio de tanta oscuridad que llena el mundo. Alguien me decía esta semana que era tanto lo que veía y tan rápido que venía todo este periodo sobre la tierra entera, con el grado de insensatez en que el hombre ha tomado sus decisiones, en términos generales, por supuesto. Pero qué gran avance la tecnología y la ciencia ha tenido del siglo XX y siglo XXI. Pero eso no ha librado al hombre de la aflicción y de la angustia de su alma. Esto es así. Hemos de pasar tiempos de angustia, de ansiedad, de dolor, de desesperación. Y este salmo particularmente, este Salmo 77, que es un salmo de Asaf, uno de los cantores del pueblo de Israel, que dirigía también las alabanzas dentro del templo. Este Salmo 77 nos deja ver 4 secciones ahí. Y si se fijan ustedes bien en su Biblia, cada sección termina con una palabrita que viene entre paréntesis. Y la palabrita que viene entre paréntesis es Selah. Selah. No todos los salmos tienen esta palabrita, Selah. La palabra Selah, cuando termina cada sección, significa silencio,
medita. Silencio, medita. O sea, reflexiona en lo que acabamos de leer. Y como las divisiones son naturales en el Salmo, quisiera precisamente en esas 4 divisiones naturales que todos pudiéramos ver nuestra angustia. Nuestra angustia en la primera sección del versículo 1 al versículo 3. Nuestras angustias como seres humanos del versículo 1 al versículo 3. La segunda sección del versículo 4 al versículo 9. Nuestra duda del versículo 10 al versículo 15. Nuestra meditación del versículo 10 al 15. Y por último, del versículo 16 hasta el final del capítulo, versículo 20, su fidelidad. No sé si pusiste atención, pero hasta el versículo 15, el salmista está hablando de él, y de pronto en el versículo 16 hasta el final, en la última sección, no menciona nada de él. No menciona nada. Y repito, podamos ver ahí, y que el Señor nos ayude por su gracia y su Santo Espíritu a iluminar esta palabra a nuestro entendimiento. Quisiera que me acompañaran a la primera porción, mi angustia, nuestra angustia. Dice el salmista Asaf en el versículo 1: mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. 2 cosas nos deja ver claramente. Primera, que su voz tiene que elevarse, por tanto, tiene que estar por encima de su vida, por encima de este mundo y por encima de las circunstancias. La voz de Asaf clama a aquel que está muy por encima. Mis amados, cuando llegamos a este punto es porque nosotros en nuestras capacidades, razonamientos, acciones, conocimientos y demás, ya no pudimos más. Y Asaf se da cuenta que su ayuda puede estar, pero solamente por encima de circunstancias, su vida. Y obviamente al elevar su voz implica también que nuestro Dios, el Dios de Asaf, tu Dios y mi Dios, está en los cielos, es tu creador. Él te creó a ti y a mí. ¿Quién más va a conocer el tipo de angustias y cómo está nuestro corazón? Aun cuando tengamos una apariencia de que todo está bien por dentro, podemos estar desmoronándonos. Asaf dice: mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Cuando dice a Él clamaré, obviamente está hablando de que ya no tengo otra opción, no tengo ni última ni la mejor opción que dejar todo este asunto a Él. Mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Continúa diciendo: mi voz se eleva a Dios y ¿qué? Y Él me oirá. Asaf tiene una certeza, una convicción. Él sabe que Dios le oye. Él sabe que Dios le oye. No tiene la menor duda. Puede estar pasando angustias, pero él sabe que su Creador está a cargo. Está totalmente en gobierno, ¿sí? Porque es el Todopoderoso. Y Él me oirá. ¿Por qué? Porque es un Dios de compasión, de misericordia, de paciencia, de tolerancia. Ciertamente es santo, por eso está muy aparte de nosotros. Pero sin embargo, aparte, Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo para acercarse a nosotros. Jesucristo no tuvo el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo en carne de hombre. Y Jesucristo es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Y es obviamente en Jesús que Él se acercó y vino a la tierra para, obviamente, ser el puente de comunicación entre Dios y los hombres con su Creador.
En el día, versículo 2 nos dice, continúa diciendo Asaf, en el día de mi angustia busqué al Señor. En el día de mi angustia. Lo primero que vemos en el verso 1 entonces es hacia quién se dirige Asaf. A su Dios. Y la segunda, la certeza de que va a escucharle. Lo segundo que vemos ahí en este versículo es que en el día de mi angustia busqué. La palabra buscar implica que no encuentras. La palabra buscar implica que es difícil. El último viaje, nos gusta mucho ir a Tepoztlán de las Manzanas. Y el último viaje particularmente, no se imaginan cuán tenso fue un periodo como de 2 horas, porque yo no podía en mi carro, en la carretera, cuando veníamos bajando de la sierra, de aquí a esta mesita, yo no podía ver prácticamente ni las luces del carro que iba delante. Tenía que buscar las luces. Lo único que estaba en esa pared gris cerrada era buscar la luz, porque todo estaba gris. Y estoy hablando de mediodía. Era mediodía, 1 de la tarde. Pero sin embargo, la luz del sol no pasaba. Yo tenía que ver las luces del carro que iban adelante. Era la única posibilidad en que yo pudiera seguir curva tras curva, cerca, pero no tan cerca como para estrellarme. Pero yo vi esa luz. Era una luz artificial, sí, pero era luz al final de cuentas, y era lo que necesitaba seguir, esa luz. Mis amados, cuando de pronto se rompe esa pared gris de neblina, y de pronto la neblina más clara, la que sí nos deja ver ya muchos cientos de metros adelante, no saben cuánto alivio tuve y cuántas gracias le di a Dios, porque pude tener la confianza que necesitaba, porque había perdido mi confianza aún cuando sé manejar. Y yo sé que no es nada más hechos como este que estoy mencionando. ¿Cuántas veces te llega, pum, el diagnóstico, tienes cáncer, pum, el diagnóstico, el que tuvo usted fue un accidente cerebral y le puede pasar otro, pum, el asunto, tienes un problema grande con las circunstancias económicas de tu vida y te van a embargar tu casa? O sea, tantas y tantas situaciones. Tu hijo acaba de sufrir un accidente y está en el hospital. O sea, ¿cuántas situaciones nos pueden de repente venir? Y el salmista es lo que está diciendo: en el día de mi angustia busqué al Señor. Él no está diciendo que no haya estado en comunión con Dios los otros días, pero particularmente ese día le fue muy difícil. Le fue muy difícil, no fue fácil, porque no es fácil seguir la luz en medio de toda la oscuridad de las circunstancias. Sí, en el día de mi angustia busqué al Señor. Implica un esfuerzo, una intencionalidad. En la noche, dice el salmista, en la noche mi mano se extendía sin descanso. Él levantaba su mano al Señor, clamaba, levantaba su voz y: Dios mío, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. O sea, no hallaba consuelo. Se resistía, no podía ser consolado. Versículo 3. Me acuerdo de Dios y me siento, ¿qué dice? Turbado. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Ahora, la palabra turbado particularmente implica algo negativo, tiene una connotación negativa. Me acuerdo de Dios y en lugar de decir me siento feliz, me siento gozoso, no, me siento turbado. ¿Por qué? ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo, en el día más oscuro que tuvo, no fue el día de la cruz donde todo se oscureció por 3 horas. No fue el día más oscuro de Él. Su día más oscuro fue mucho antes.
fue ahí en Getsemaní. Fue donde Él llegó y nos dice, Mateo 26, Marcos 14, nos habla de ese momento. Todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos da la imagen de Getsemaní. Y no vamos a ir ahí porque ustedes conocen claramente lo que sucedió en Getsemaní. Era un jardín. Jesucristo sabía que el momento de su final se acercaba. Había cumplido ya con lo que el Padre le había mandado hacer, a mostrar el reino de Dios, a decirles, Marcos 1:15, ¿qué les dijo? La primera vez que empieza sus sermones les dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. Mis amados, el problema mayor del hombre es su incredulidad. Todos somos en el fondo incrédulos. Pero sin embargo, cuando el reino de los cielos viene e irrumpe nuestras vidas, descuadra todo ese marco que tenemos mental y todos nuestros razonamientos empiezan a caer uno tras otro bajo el poder de la luz del Evangelio de Cristo. Jesucristo nada más dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Él viene a mostrar el amor y la misericordia de Dios. Pero Jesucristo mismo, mostrando y haciendo discípulos, mostrándoles el reino de los cielos a sus discípulos y seguidores, pero también haciendo discípulos, llega al punto donde sabe que tiene que pasar la copa previa a la copa de la ira de su Padre. Él sabía bien que tenía que llegar ahí a ese momento de la cruz, ya lo sabía que era el plan perfecto, el plan eterno. Y nuestro Señor Jesucristo ahí, en las escenas que tienen en los 4 evangelios, dijo esto: me siento angustiado hasta la muerte. Así les dijo a sus 3 discípulos más cercanos, a Pedro, Juan y Jacobo. Me siento angustiado hasta la muerte. Quédense aquí y oren. O sea, apóyenme en oración. Y dice que se retiró a una distancia de tiro de piedra, hasta donde llega una piedra cuando la lanza. ¿Y qué fue lo que hizo él? A solas enfrentó el momento más oscuro. En ese momento era tanto su angustia que dice la palabra de Dios que cayeron al suelo en esa intensidad de angustia y dolor interno, que caían gotas como de sangre, así lo dice. Ahora, ¿qué era lo que estaba haciendo ahí en el suelo, postrado con la cara al suelo? ¿Qué estaba haciendo? Hablando con su Padre, Dios, nuestro Creador, que lo había enviado al mundo. Y le dijo: Padre, todas las cosas te son posibles para ti. Y si es posible que pases de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, sé que voy a ir a la cruz, yo no tengo pecado alguno, sin embargo sé que ahí en la cruz, en mi perfección y santidad, humanamente hablando, porque fue tentado en todo, nuestro Señor Jesucristo, Hebreos 4 lo dice claramente, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Es el único hombre que no ha pecado contra Dios. Y es Él ahí, que sabe que en la cruz va a ser puesto el pecado de todos nosotros. Isaías 53 dice que el pecado de todos nosotros fue puesto sobre Él. ¿Por quién? Por nuestro Dios, así lo decidió, porque alguien tenía que pagar. Porque Dios es lento para la ira, grande en misericordia, pero no puede dejar por inocente al culpable. Nuestro Dios es santo, por tanto es justo. Y si es justo, tiene que ejecutar y castigar aquello que sale de su santidad. Y todos nosotros hemos pecado, por eso todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de llegar ante su presencia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero antes tuvo que pasar Getsemaní. Antes tuvo que estar angustiado sabiendo, no todo lo que iba a sufrir físicamente, que eso cualquiera de nosotros lo puede sufrir, pero dime una cosa: ¿quién de nosotros sin mancha? ¿Quién de nosotros sin pecado, sin falta delante del Creador, de nuestro Dios? Nadie, solo Él. Y a Él era puesto el pecado para ser
cargando también el peso de la ira justa, santa. ¿Para qué? Para que nuestro pecado fuera pagado. Segunda de Corintios 5:21 lo dice muy bien. Aquel que no practicó pecado, que no vivió bajo pecado, le fue puesto nuestro pecado, fue hecho pecado, para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios en Él. En Cristo hemos sido vistos como justos delante de Dios, como justos. ¿Por qué? Porque Él ya pagó. Es un intercambio precioso, glorioso, de gran misericordia y amor. Y Jesucristo oró 3 veces la misma oración: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. 3 veces angustiado. Y dice que terminó de orar. Se encontró con sus 3 más cercanos discípulos dormidos porque no le ayudaron a orar en nada. Pero él estaba listo ya para enfrentar toda aquella procesión, aquel evento tan doloroso físicamente, también llamada y conocida como la pasión de Cristo hasta la cruz. Mis amados, nuestro bendito Señor y Salvador, ahí quiero que vean conmigo lo que pasó ahí en Getsemaní en un versículo nada más. Quiero que vean conmigo Hebreos 5, versículo 7. Hebreos 5, versículo 7. Dice la palabra del Señor: Cristo en los días de su carne. Cristo, la palabra Cristo no es el nombre de Jesús, el nombre es Jesús, pero Cristo, ustedes bien saben que es enviado, Mesías, ungido, el que estaba prometido desde el Antiguo Testamento, desde miles de años antes. Entonces, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones, estamos en el tema de la oración, y particularmente en los tiempos de angustia, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y ¿qué? Y lágrimas. Gran clamor y lágrimas. Ustedes pueden decir, bueno, pero Cristo, si es el Hijo de Dios, ¿por qué tenía que? Porque como hombre tenía que sufrir todo. Con gran clamor y lágrimas ofreció oraciones al que podía librarlo de la muerte. ¿Y qué dice? Fue oído, fue escuchado. Así como el salmista Asaf dice que él está seguro que lo va a escuchar su clamor, fue escuchado debido a ¿qué? A causa de su temor reverente. Jesús en un total temor reverente a su Padre Dios. Mis amados, volvemos a Asaf. Mis amados hermanos, necesitamos vernos como somos. Somos débiles, somos frágiles, somos falibles, somos sujetos a momentos de gozo inefable, de una alegría y todo, pero somos sujetos también a momentos donde nos hundimos de repente en un pozo de la desesperación. Y nuestro Señor Jesús pasó por ahí y derramó lágrimas, pero también levantó oraciones, como lo estaba haciendo Asaf. Y dice en el versículo 3, por eso en Salmo 77:3 termina esa sección hablando de la angustia. Fíjense por eso, como dice: me acuerdo de Dios y me siento turbado. Volvemos al Salmo 77, verso 3. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo esto? Porque bien sabe Asaf que lo único que tú y yo merecemos de parte de Dios, por cuanto Él es santo, ¿qué? Es pasar aflicción tras aflicción, dolor tras dolor, porque hemos una y otra vez fallado delante de Dios. Humanamente hablando fallamos, una y otra vez caemos. Todos somos pecadores, no dije fuimos, somos pecadores. Todos somos malos a los ojos de Dios. Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno? Si Jesús le dijo a uno que se acercó: maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno y está en los cielos. Mis amados, todos merecemos mucho más de lo que hemos recibido como aflicción. Sin embargo, Dios en su gran misericordia y bondad nos ha una y otra vez levantado del pozo de la desesperación. Pero mientras estemos en este mundo, tendremos aflicción, tendremos angustia, pero podemos hacer exactamente lo mismo que hizo este hombre:
levantó sus oraciones al único que está por encima de toda aflicción, aquel que es la luz que vino al mundo para romper nuestras tinieblas y dirigirnos por dónde ir, y aquel que también, a pesar de que es santo, 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 ya juzgó nuestros pecados en su propio Hijo Jesucristo en la cruz. Y Él resucitó de los muertos al tercer día, ascendió al trono y obviamente mostró que es el autor de la vida y el dador de toda misericordia para aquellos que creen en Él. Bendito sea el Señor en su gran misericordia. La angustia en este hombre puede turbarlo por ver que es un Dios justo y santo, pero también un Dios de amor, paciencia y misericordia. Y él dice: me lamento y mi espíritu desmaya. Así termina esa sección. Estoy en lamento delante de Dios. Mi espíritu desmaya. Pero ahora, en ese momento de tocar fondo, en el momento de la angustia, veamos ahora cómo empieza él con una duda respecto. Él levantó su voz a Dios porque sabía, pero ahora hablemos de la duda que tiene él del versículo 4. Dice: has mantenido abiertos mis párpados. Ahora, otra vez, es la oración de Asaf. Asaf está orando, está hablando con Dios. Sabe bien que es Dios el que le ha quitado el sueño. Sabe bien que es Dios el que lo tiene toda la noche desvelado, orando y orando, levantando sus oraciones y clamores y lamentos a Dios, al Dios que lo puede librar de su angustia. Has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo hablar. Tú y yo sabemos lo que es pasar una mala noche. Tú y yo sabemos cuando estamos cansados y demás. Yo he hablado con micrófono en algún momento, pues me pasó la semana pasada que empecé a hablar y había estado mal en cuestión de sueño, y me di cuenta después cómo batallaba aún para organizar mis pensamientos, salieran con palabras. Fue difícil, la verdad fue difícil, pero la gracia de Dios obviamente me sacó de esa situación. Has mantenido abiertos mis párpados, estoy tan turbado que no puedo hablar. Ya nada más está orando en el pensamiento. He pensado, fíjense ahora lo que dice el versículo 5. He pensado en los días pasados, en los años antiguos. ¿Por qué? Ahora Asaf, en lugar de orar, mejor se pone a pensar. Se pone a pensar en todo el pasado. Y él se acuerda bien, por supuesto. Se acuerda bien de qué, de todo lo que pasaba. En toda la Biblia tenemos desde Génesis capítulo 1 y capítulo 2, Dios creando el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dios creando al hombre y a la mujer y poniéndolos sobre la faz de la tierra y uniéndolos en matrimonio en el capítulo 2. Pero en el capítulo 3 todo se echa a perder. La mujer cae en el engaño del pecado, el hombre también peca contra Dios, se rebela contra Dios. Pero la promesa de Dios en Génesis, en ese capítulo de la caída del hombre en pecado y en rebelión contra Dios, la promesa de Dios inmediatamente viene en rescate por Adán y Eva. Y le dice claramente a la mujer: de tu descendencia levantaré uno que aplaste la cabeza de la serpiente. Y en ese momento obviamente está apuntando a aquel que habría de venir, al Hijo de Dios, que aplastaría por medio de la muerte, la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión al trono, y que obviamente manifestaría la gloria de Dios y el poder de Dios para resucitar de los muertos, pero también para resucitarnos a nosotros, a una nueva vida, a una nueva etapa. Mis amados, se acuerda de los tiempos pasados, en los años antiguos. Dice aquí que el salmista es lo que hace, se pone a acordar desde entonces. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel fue traído a una tierra de promesa, a una tierra donde todo le iría bien, la tierra de Dios para su pueblo, bajo el gobierno del Dios de su pueblo, bajo la ley de Dios. Todo como una teocracia directamente con su pueblo. ¿Qué pasó? Falló todo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a Dios, no. Obviamente en cuanto a nosotros, el pueblo de Dios. Israel falló una y otra vez y Dios
los dejaba a expensas de sus enemigos. Sufrían con los asirios, con los caldeos, sufrían con los egipcios, sufrían, pero ¿qué pasaba? En el momento de la angustia elevaban oraciones y el Señor los salvaba, una y otra vez los rescataba. Toda la historia del pueblo de Dios es una caída en rebelión cíclica y una gracia y misericordia donde Dios vuelve a levantar y saca de la aflicción a su pueblo. Porque todo depende de Dios, no depende de nosotros, depende de Él, de su gracia, de su poder, de su obrar en cada uno de nosotros. Y este hombre está ahí recordando y dice, versículo 6, de noche me acordaré de mi canción, de noche me acordaré de mi canción, en mi corazón meditaré, versículo 6, y mi espíritu inquiere. O sea, estoy meditando en el Dios que conozco, al cual elevo mi oración, y de pronto estoy con algunas contrariedades, con algunas contradicciones en mis pensamientos. ¿Cuáles son esas contradicciones? Ahí empiezan, son 4 preguntas que se hace el salmista Asaf. Versículo 7, empieza con sus dudas. ¿Rechazará el Señor para siempre? O sea, Él sabe, y por eso está levantando su oración y su clamor al único que puede quitarle la angustia. Sin embargo, ¿rechazará para siempre? Empieza el gusanito, la inquietud. Realmente, a lo mejor, en mi caso, ya me voy a quedar así. ¿Rechazará el Señor para siempre? ¿Y no mostrará más su favor? ¿No mostrará más su gracia? Esa es la primera pregunta que hace. Realmente, me merezco ciertamente esta angustia, me lo merezco, pero ¿me va a rechazar o me va a volver a dar gracia y favor, restauración, perdón y misericordia? ¿Qué va a pasar? Segunda pregunta, versículo 8. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha detenido de castigar? O sea, ha cesado. La misericordia es que Dios no nos castiga como merecemos. Entonces, el salmista hace esa pregunta, es uno de sus cuestionamientos y sus dudas. ¿Se acabó ya la misericordia para mí? O sea, ¿será que esta angustia ya es la que terminará con mi vida? Esa es la duda que tiene él. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Pero son cuestionamientos humanos, normales, débiles. Somos frágiles, somos carne, no somos dioses. Otra pregunta. ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Se fijan? ¿Ha terminado para siempre su promesa? Porque Dios había prometido siempre salvarlos, siempre rescatarlos, siempre estar con ellos, siempre con el pueblo de Dios, siempre. Y sin embargo, las promesas, tú quieres ver el cumplimiento de la promesa, y sin embargo, en esta situación, este hombre no la encuentra, el cumplimiento de la promesa de Dios, y está dudando, tiene una duda. Es normal de repente dudar, sí, acerca de nuestra fe. Y la última pregunta que hace ahí en el versículo 9: ¿ha olvidado Dios tener piedad o ha retirado con su ira su compasión? ¿Ha olvidado tener piedad o ha retirado con su ira su compasión? O sea, el salmista Asaf sabe que la angustia tiene que ver con la ira de Dios, con el castigo de Dios, con la disciplina de Dios. Si es que obviamente derivó en una desobediencia, pero también sabe que pudo haber sido nada más una prueba de su fe, porque son estos dos los motivos principales, de acuerdo a la palabra de Dios, que las situaciones adversas son o para probar nuestra fe y despertar nuestra fe, o porque realmente hemos abiertamente ido contra la voluntad de Dios y obviamente pagamos las consecuencias de nuestra rebeldía. Pero sabemos bien que en ambos casos el Señor nos rescatará. Sabemos bien en ambos casos que su piedad, su misericordia es para siempre. Es para siempre. Y Él hace la pregunta: ¿ha retirado con su ira su compasión de mí? Entonces, repito, esa angustia lo llevó a un punto de ¿qué? De duda respecto a su oración y su clamor. Ahora veamos el tercer aspecto, la meditación que hace este hombre en el versículo 10.
Entonces, en medio de esas dudas, de esa turbulencia de pensamientos, este hombre dice, entonces yo dije, este es mi dolor. Primero reconoce la verdad que está pasando, no hace apariencias como que nada ocurre, este es mi dolor. Que la diestra del Altísimo ha cambiado. O sea, al final se da cuenta cuál es su dolor. ¿Saben cuál es su dolor? Ha considerado que Dios cambia. Ha considerado que Dios se mueve como quiere y se le antoja, hace de un lado y otro. Y la verdad de las cosas es que tú y yo conocemos. Nuestro Dios no cambia, es inmutable. Dentro de su perfecto plan redentor, dentro de su perfecto plan para cada uno de nosotros, su pueblo, están los periodos de aflicción, están los periodos de gozo inefable, están los periodos de una paz totalmente que es manifiesta de un modo que no podemos entender. Están los periodos de estar aquí, están los periodos de estar acá. Todo eso ocurre dentro del control de aquel que nos creó, el único Dios verdadero, pero que también en toda su grandeza y gran amor y misericordia envió a su propio Hijo. Y no solamente a este mundo, sino hasta la cruz, para poder unirnos otra vez a Él por el perdón de nuestros pecados y la promesa de comunión con Él y una vida eterna. Sabemos bien que este cuerpo de muerte va a morir si no viene Él antes, pero sabemos bien que es un periodo de sueño para despertar y seguir viviendo, porque la vida no acaba con la muerte física. Es un periodo de separación temporal para seguir en la eternidad viviendo, y esa es una esperanza de acuerdo obviamente al conocimiento de la verdad de Dios, que obviamente nos da una firme esperanza. Entonces este hombre lo que hace es, ahora medita y dice en el versículo 10, este es mi dolor, la diestra del Altísimo ha cambiado. O sea, he creído una mentira, es lo que está reconociendo. O sea, mi dolor, todo lo que estaba dudando yo, es inexacto. Es inexacto porque me lo inventé yo solo. Este es mi dolor realmente, yo me lo he causado con estas dudas. Sigue diciendo, versículo 11, ahora voy a corregir, me voy a arrepentir de haber creído estas mentiras de Dios. Me voy a arrepentir, me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. ¿Se dan cuenta cómo cambia el canal? En lugar de estar en el canal de la desgracia, del lamento, de lamiéndose las heridas nada más, se acuerda de todo lo bueno que ha sido Dios en su vida, en su propia vida. ¿Cuántas veces no ha pasado por valles de lágrimas? ¿Cuántas veces no ha pasado por tiempos de angustia? Sin embargo, después ha volvido a subir al monte del Señor y ha estado nuevamente con ese gozo de la salvación, de saber que su Salvador vive y reina en su vida. Sí, qué hermoso volver a meditar. Meditaré en toda tu obra, dice en el versículo 12. Primero me acuerdo de las obras del Señor, me voy a acordar de tus maravillas antiguas. Versículo 12, meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Meditar, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos cuando abrimos la palabra de Dios? Conocemos a nuestro Creador como el Dios vivo. Él ilumina con su luz y rompe nuestras nubes, nuestras tinieblas, esas áreas oscuras que tenemos, huecos en nuestras capacidades, obviamente limitadas. Meditaré en toda tu obra, versículo 12, y reflexionaré en tus hechos. Eso implica más que leer simplemente. Leer un pasaje, así pasarlo y leerlo y ya. Pero ¿por qué está el Selah? ¿Por qué está esa palabrita Selah? Detente, guarda silencio y medita. Detente, guarda silencio y medita. Es un consejo que da el mismo escritor del Salmo, Asaf. Reflexionaré en tus hechos. Versículo 13. Ahora, ¿a qué conclusión llega? Vean la conclusión. Santo es, oh Dios, tu camino. Santo es tu camino. Tu manera de hacer las cosas, todas ellas son santas. Santo es tu camino. Perfecto. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios?
¿qué Dios hay grande como nuestro Dios? No existe otro Dios. Ciertamente hemos hecho un Dios del marido, de la mujer, de los hijos, del trabajo, de nuestros logros, de nuestros amigos. Hemos hecho dioses tan que caen, una y otra vez se desmoronan. Eso se llaman ídolos, porque son falsos dioses. Pero nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Eso dice Ezequiel 14, que el hombre en forma natural tiende a ser dioses. Pero bendito sea el Señor, que en su misericordia de pronto, ¡pum!, viene y se manifiesta su gloria y nos hace ver en la cruz a su Hijo, pagando y limpiándonos y dándonos favor a pesar de nuestros pecados, en la resurrección de su propio Hijo, intercediendo a un lado del Padre por nosotros. Versículo 14, en su meditación sigue, su reflexión sigue: tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Versículo 14. ¿Se dan cuenta hasta cómo está llegando en su meditación y reflexión de Dios? Desde el pasado hasta el presente. ¿Eres el Dios que hizo maravillas? No, Él está en su presente. Él sabe bien que aún Dios no ha cambiado nada y sigue haciendo maravillas. Ha hecho conocer, Dios hace conocer su poder entre los pueblos. Sigue haciendo conocer, sigue revelando su gracia, su favor y su misericordia para todos nosotros, aun cuando no lo merecemos. Pura gracia, puro favor, inmerecido. Versículo 15, con tu brazo has redimido a tu pueblo. Ese término, antropomorfismo, con tu brazo has redimido a tu pueblo. Ese término en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, habla: ¿quién ha conocido el brazo del Señor? Y ese antropomorfismo, sabemos bien que Dios es espíritu, que no es visible, es espíritu. Nadie lo ha visto y nadie lo verá jamás a Dios. Sin embargo, ¿qué dice Juan 1:14? Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando? Obviamente del verbo, del Logos, de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, Él es el brazo poderoso, Él es extendido, el brazo que viene a ¿qué? Ahí dice: a redimir, a sacar, a adquirir. La palabra redención, ahí, con tu brazo has redimido a tu pueblo. La palabra redención implica pago por. Es el término de negociaciones cuando se compraba un esclavo. Voy a redimir me gusta ese esclavo para mí, y lo paga. Redimir. Con el brazo del Señor, por medio de Jesucristo, el Señor vino a comprar, a pagar por un pueblo, como lo hizo en la cruz. Y el precio fue su sangre por nosotros, para adquirirnos y llevarnos al verdadero y único Dios Todopoderoso. Con tu brazo has redimido ¿a quién? A tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Ahora nos refiere obviamente al pueblo de Israel. Jacob, ¿qué? ¿Un padre de qué? De 12 tribus. Y a José, mis amados hermanos, qué hermoso es Dios, qué hermoso que en medio de la angustia, este hombre, Asaf, mejor medita en el pasado, y ese pasado lo trae hasta su situación presente. Y entonces su perspectiva de la angustia puede estar por abajo de su perspectiva de Dios, su Creador, y aquel que está con él en medio de toda tribulación. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 28, al final, el último versículo del libro de San Mateo: y yo les prometo que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es una promesa. Obviamente lo está haciendo y lo sigue haciendo por su Espíritu y su palabra, el Espíritu Santo, con el cual nos ha sellado para el día de nuestra redención final. Mis amados, hemos visto nuestra angustia, nuestras dudas, nuestra meditación hacia dónde se debe dirigir. Y ahora sí, el salmista se calla respecto de sí mismo. Qué hermoso cambio, porque miren nada más cómo cambia en el versículo 16. Ahora habla de Dios y solamente de Dios. Las aguas te vieron, oh Dios. Las aguas te vieron, ¿no Dios? Te vieron las aguas y temieron.
te vieron las aguas y temieron. Los abismos también se estremecieron. Derramaron aguas las nubes, tronaron los nubarrones. También tus saetas centelleaban por doquier. ¿De qué está hablando? Está hablando obviamente de las aguas de arriba y de las aguas de abajo. ¿Acaso en una tremenda tormenta con esos rayos y esos truenos no se ve y no se siente realmente el poder que va por encima de cualquier ser humano? Las noticias dicen: el poder de la naturaleza se manifestó y un rayo cayó y mató a 5. Mis amados, no es el poder de la naturaleza. Cuando tiembla en una ciudad y se caen y mueren miles en una ciudad, es el poder de la naturaleza. No es, sino es simplemente el Dios soberano que está en el cielo y la tierra, todo lo tiene bajo su control, está en todo lugar y es el todopoderoso y es el que todo lo sabe. Derramaron agua las nubes, tronaron los nubarrones. Verso 17. También las saetas centellearon por doquier. Versículo 18. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Los relámpagos iluminaron al mundo. La tierra se estremeció y tembló. Qué tremendo. A veces, no sé si a ustedes les pase, por curiosidad veo un tornado en YouTube, en algún video, y qué increíble, hay unos tornados y se ven los rayos ahí en medio del tornado y todo, es algo impresionante. Y eso obviamente el poder de la naturaleza. Yo digo, wow, qué grande es Dios y poderoso es. Y gracias a Dios que no somos zona de tornados donde se pueda, pero huracanes. La tierra se estremeció y tembló. Versículo 19. En el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. ¿Se dan cuenta lo insondable que es Dios? Y sin embargo, por todos lados el Señor, por toda la superficie de la tierra y encima de la superficie de la tierra y abajo de la tierra, el Señor se ha manifestado. Versículo 20. ¿Cómo termina este salmo? Está hablando primero de todos los eventos naturales, todas las situaciones más terribles que puedan traer un pavor al hombre, sobre todo si estás en medio de esa situación natural, como dirían en el periódico. Pero sin embargo, en medio de todo eso, vean cómo termina diciendo: como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y por mano de Aarón. Por mano de Moisés y por mano de Aarón. Ahora, el salmista se refiere a un evento, el evento de Éxodo, el evento donde el pueblo de Dios estaba 400 años en esclavitud en Egipto. Y cómo es que el Dios Todopoderoso escuchó su clamor, escuchó sus angustias cuando el pueblo de Egipto lo oprimía. ¿Y qué hizo? Sacarlo con 10 señales, maravillas o juicios. Así le llama la palabra de Dios. Juicios sobre Egipto. Y los liberó. Y obviamente los hizo pasar, abrió el mar. Y obviamente los liberó de todo el ejército de Egipto. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Obviamente está hablando de 2 personas que Dios usó. Moisés, que era propiamente el libertador, pero Aarón. Moisés es totalmente el representante ¿de qué? De la ley perfecta de Dios, porque él es el que trajo la ley de Dios del monte Sinaí al pueblo, las ordenanzas de Dios. Sí, es Moisés el libertador por medio de la ley. ¿Y de qué? Esa ley se les dio cuando ya eran libres, cuando ya salieron de Éxodo, les fue dado los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que pudieran vivir en la libertad de ser verdaderamente hijos de Dios, bajo el gobierno de Dios, para la gloria de Dios. Pero obviamente sabemos la historia. Ninguno de nosotros, ni tú ni yo, podemos cumplir los 10 mandamientos. Es imposible para el hombre. Pero hubo uno que sí lo cumplió y se llama Jesús. Hubo uno que sí lo cumplió, Moisés mismo. A pesar de ser el libertador y ser una figura de Jesús que habría de venir, Moisés mismo no entró a la tierra prometida.
¿Por qué? Porque al último se rebeló contra Dios en un momento de ira y de coraje, desobedeció a Dios y no le fue dado el entrar. Eso fue obviamente antes de Jesucristo. Bendito sea el Señor que nosotros vivimos después de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay una certeza que en la obra de Jesús, Él no se quedó en la rayita. Él pasó totalmente bajo el fuego de su alma en Getsemaní. Pasó bajo los latigazos de los romanos y subió a la cruz de los judíos y los romanos ahí a ser muerto en la cruz. Pero sobre todo, por perfecta voluntad del Padre, que dio a su Hijo por ti y por mí. Romanos 5:1 nos dice claramente: justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por medio de Él hemos sido justificados. No hicimos nada, pero por fe, por medio de la fe. Efesios 2, versículo 8 dice: por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no es algo de ustedes, es un don de Dios. No es por buenas obras, para que nadie se gloríe. Es que gran verdad. Jamás podemos nosotros levantarnos el cuello, pero sí podemos levantar nuestro corazón al Señor agradecidos por lo que Él hizo por nosotros, porque fiel es el Señor y Él lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. Haciendo cuentas, en este 2 de noviembre, Chula, cumplimos 32 años conociendo la gracia de nuestro bendito Salvador. 32 años, ¿cuándo me hubiera imaginar? Y tenía 33 cuando conocí que yo no era el que hacía y el que deshacía y el que tenía tantas cosas. No, era el Dios que me creó, era el Dios que me hizo vivir 33 años. Y cuando empecé a leer que Jesús murió a los 33 años, su vida por la mía, su vida por la tuya, el justo por el injusto. Solo en Cristo tenemos abogado para con Dios, solo nuestro Señor Jesucristo. Y es para decirte: estás perdonado, ya pagué. Mis amados hermanos, qué gran amor, su perfecta fidelidad nos sostiene. El salmista es a lo que termina viendo. El Señor cumplió por medio de Moisés y por medio de Aarón, el sacerdote que apuntaba a quién, al sumo sacerdote que es Jesús, aquel que está ¿qué? Hasta el momento actual, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 7, 25? Léanlo conmigo nada más para que vean la fidelidad del Señor. Hebreos 7, 25. Él también es poderoso, nuestro Señor Jesús, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Les digo algo: nuestro Señor y Salvador Jesucristo no está muerto. Murió en una cruz aquí en la tierra, cierto. Hace 2023 años fue todo esto. Pero lo cierto es que hoy vive. Y dice ahí que vive perpetuamente. ¿Para qué? Para interceder por nosotros, para abrirnos el entendimiento, para iluminar nuestras tinieblas, para fortalecer nuestro corazón cansado, para animarnos y saber: mi voluntad se va a hacer con tu vida. ¿Por qué? Porque ya compré tu alma, ya compré tu vida. No solamente te formé y te crié, pero también te adquirí a precio de sangre en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que esto es verdad, para fe. Y es entonces cuando pedimos perdón a Dios por nuestra incredulidad. Es entonces cuando pedimos perdón a Dios por haber formado un Dios en nuestro corazón, un ídolo, que lo hicimos a nuestra medida, a nuestro tamaño, pero no a la grandeza de su gloria y exaltación. El salmista en este Salmo 77 nos habla de su angustia, nos habla de su momento de duda, nos habla de su meditación y obviamente nos habla de la fidelidad de Dios, porque al final no habla nada de sí mismo, solo habla de aquel que es fiel. Él es fiel para contigo y para conmigo, y Él seguirá cumpliendo su perfecto plan redentor, independientemente de lo que está pasando en el mundo, que Él lo ha ordenado o lo ha permitido.
Dios sigue siendo Rey y Señor de toda la tierra. Y Jesucristo está a la diestra intercediendo por nosotros. Bendita misericordia, bendito amor. Levantemos nuestra oración a Él. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que puede traer luz a nuestro entendimiento de tu palabra. Gracias, Señor, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesús. Pero gracias también que tu palabra, el Verbo de vida, sigue llegando a nuestros corazones y vivificándonos y trayéndonos fortaleza, fe, firmeza, en que nuestros ojos se pueden mantener en ti. Suplico en el nombre de Jesús, salves a tu pueblo. Sálvanos, Señor, y te ruego particularmente que quites toda angustia o fortalezcas todo corazón débil, caído. Señor, gracias que en ti siempre encontraremos propósito. Gracias que en ti siempre encontraremos fortaleza. Gracias que en ti siempre encontramos perdón. Gracias que en ti siempre encontramos restauración. Gracias que en ti somos protegidos, somos alimentados y somos dirigidos ante tu trono, porque tú eres nuestro Padre, no solamente nuestro Dios y Creador, sino nuestro Padre, y nos has adquirido y adoptado como tus hijos, perdonando todos nuestros pecados. Bendito y alabado seas. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo. Fortalece a los débiles que están pasando pruebas de fe. Fortalece a aquellos, Señor, que están enfermos. En el nombre de Jesús, sánalos, ten misericordia de ellos, Señor. Y cualquier aflicción que estén pasando, por favor, Señor, manifiesta tu misericordia y tu gracia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Adoremos al Señor antes de despedirnos, amados hermanos.